Ahora voy a exponer acerca del ciclo menstrual. Bueno, vamos a ver qué es el ciclo menstrual. Este es un proceso fisiológico que va a afectar a las mujeres en edad fértil, en donde van a ocurrir cambios regulares en el sistema reproductor femenino, específicamente, o bueno, principalmente en el útero y en los ovarios, y los cuales con la finalidad de producir gametos femeninos, tanto como óvulos como ovocitos, y de esta forma se pueda permitir el embarazo en el caso de que haya una fecundación y en el caso de que no se produzca la menstruación. Este proceso o este ciclo va a iniciar con la menarquia, que va a ser la primera menstruación de la mujer, que va a iniciar dentro de los 11 a 14 años en promedio, pero esta edad puede variar hasta de los 9 hasta los 15 años. La duración de este va a ser en un promedio de 28 días, pero va a ser normal que tenga también 21 o 35 días, es decir, más o menos 7 días en sí. Y este va a terminar cuando ya haya una disminución de la actividad ovulatoria y también ya la reserva de óvulos esté disminuida. Esta se va a dar dentro de los 45 a 50 años hasta los 55 años. Este ciclo se puede dividir en 3 ciclos, por eso también se le va a conocer como el ciclo de ciclos. Y primero va a empezar con el ciclo hormonal, que va a estar dentro del sistema nervioso central, el cual va a iniciar con una descarga hormonal que va a iniciar en la pubertad. Y bueno, en la niñez, ¿qué es lo que pasa? No existe esta descarga porque esta va a estar inhibida por el GABA. Después va a continuar con el ciclo ovárico, que principalmente se va a dar en el ovario a partir de la estimulación de ciertas hormonas, y después en donde se va a desarrollar tanto los folículos ováricos y también se va a dar la ovulación, siendo el proceso. La ovulación va a ser un proceso aleatorio en el que se va a liberar un óvulo maduro. Nos referimos a aleatorio, que quiere decir que puede ser del ovario derecho o del ovario izquierdo, no existe un orden en sí. Y por último, también va a estar el ciclo uterino, en donde va a haber cambios fisiológicos dentro de la capa más interna del útero, que es el endometrio. Este endometrio va a estar compuesto de 2 capas, tanto la capa funcional como la capa basal. Esta capa funcional, que es la que se encuentra de la forma más externa, va a ser la que va a ser más sensible a la estimulación de hormonas, y es por eso que va a ser la capa que se va a degradar cada mes en el ciclo menstrual en el caso de que no haya fecundación. Y la capa basal, la cual se va a encargar de regenerar esta capa funcional, y bueno, el miómetro, que ya es parte del músculo y es la capa intermedia del útero. Y bueno, vamos a ver que también este ciclo menstrual va a estar dividido en 2 fases, una fase preovulatoria antes de la ovulación y una fase posovulatoria que se va a dar después de la ovulación, que es al día 14. Bueno, vamos a empezar explicando acerca del eje hipotálamo hipofisario, que va a ser el punto de inicio para que ocurra este ciclo menstrual. Bueno, el hipotálamo va a ser quien va a liberar la gonadotropina, la cual va a estimular mediante pulsos, estos ya sean rápidos, que va a liberar la LH, la hormona luteinizante, o mediante pulsos lentos, la FSH. Entonces, esta gonadotropina va a estimular en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis, y esta adenohipófisis va a liberar estas 2 hormonas, la FSH y la LH, y estas 2 van a actuar directamente en el ovario, y es ahí donde va a comenzar el ciclo ovárico. Y va a comenzar a hacerse la maduración folicular para estar en el punto de, bueno, el día 14, para que para que el óvulo esté listo para la fecundación. Bueno, el ciclo ovárico va a constar de 2 fases, la fase folicular y la fase lútea. Y también, tanto el ciclo ovárico como el ciclo uterino, estos van a actuar en sincronía. Y bueno, el ciclo uterino va a tener 3 fases, la fase proliferativa, la fase secretora y la fase menstrual. Para que entiendan un poco más acerca de esta sincronía, en esta diapositiva vamos a ver que tanto, como les decía, el ciclo ovárico y el ciclo uterino van a ser procesos que van a actuar en sincronía. ¿Por qué? Como vemos en esta imagen,
Antes del día 14 está la fase preovulatoria. Entonces, dentro de esta fase preovulatoria van a ocurrir 3 fases dentro de ella: la fase menstrual, la fase proliferativa y la fase folicular. Entonces, estas 4 fases van a actuar todas estas en sincronía, y después de la ovulación van a actuar la fase posovulatoria, y dentro de esta la fase lútea, la fase lútea y la fase secretora. Y bueno, todo esto en sí se va a estar en conjunto para el ciclo menstrual, lo que lo voy a detallar en las siguientes diapositivas. Bueno, comenzando con la fase folicular. La fase folicular se va a dar dentro del día 1 al día 13, y esta fase folicular va a tener también la fase secretora y la fase menstrual y la fase proliferativa, las cuales estas van a actuar en sincronía. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar al inicio? Bueno, después de que ya se haya estimulado las 2 hormonas, tanto la FSH y la LH, entonces estas van a llegar al ovario, y todas las mujeres en el ovario va a estar compuesto de folículos primordiales. ¿Qué es un folículo primordial? Esto va a ser la etapa temprana, las cuales va a contener los ovocitos no maduros. Bueno, generalmente cuando las mujeres nacen, en ese momento van a tener un promedio de 4 a 5 millones de folículos primordiales, pero al momento de llegar a la pubertad, va a tener un promedio de 500,000 folículos, los cuales van a llegar a la ovulación solo 500, y los demás van a involucionar o se van a volver atrésicos. Ya. Estamos en esta etapa en la cual la FSH llega al ovario. Principalmente va a ser la que primero va a actuar, y bueno, va a comenzar a estimular a estos folículos primordiales para que comiencen su desarrollo y su maduración. También, al mismo tiempo, lo que va a pasar es que para que haya mayor descarga de FSH, el ovario va a secretar la activina, y va a estimular también que haya mayor secreción de FSH. Entonces va a haber mayor descarga de y va a empujar, por así decirlo, a la maduración de estos folículos primordiales. En cada ciclo menstrual va a haber un promedio de 15 a 20 folículos, los cuales se van a estimular a que se desarrollen, y solo uno de estos va a llegar a madurar completamente. ¿Y quién va a ser el que va a llegar a madurar? Va a ser aquel que tenga mayor receptores de FSH. Entonces va a madurar y se va a convertir en un folículo dominante. Y en este momento va a seguir secretándose la FSH, y va a hacer que este folículo dominante secrete 2 hormonas, la inhibina y los estrógenos. Va a secretar la inhibina para que estos folículos restantes dejen de desarrollarse y comiencen a involucionar, y al final se vuelvan atrésicos. Y este folículo dominante siga con el ciclo ovárico y con la finalidad de llegar a la ovulación. También, tanto la inhibina y los estrógenos, mediante un feedback negativo, van a hacer que la adenopófisis deje de liberar la FSH, y también para que disminuya. Continuando, nos hemos quedado en el folículo dominante. Bueno, en esta etapa, este folículo dominante va a estar rodeado por células planas, entre 4 a 5 células, y va a seguir la secreción de FSH, y va a comenzar estas células planas se van a convertir en células cúbicas, y estas van a comenzar a proliferar y se van a formar alrededor del ovocito. También al medio del ovocito y de las células que en este momento ya son cúbicas, se va a formar la zona pelúcida, la cual, como sabemos, esta zona pelúcida se va a formar a partir de la estimulación de la liberación de proteínas por parte del ovocito. Estas proteínas son la ZP1 y la ZP2, y estas van a servir
en el momento de la fecundación como receptores del espermatozoide. Entonces va a seguir la estimulación del FSH y se va a seguir generando cambios morfológicos en este folículo, y lo que va a pasar es que estas células cúbicas que están en este folículo primario inicial van a seguir proliferando y se van a formar varias capas de estas células cúbicas. Todo esto alrededor del ovocito, ¿no? Y entonces, en este momento de esta proliferación de estas células cúbicas, haciendo un slash, podría decir, como sabemos, todas las glándulas generalmente van a estar compuestas de la corteza y de la médula, y bueno, en la corteza se va a dar van a estar los folículos, y por decir, se va a dar la maduración de y en la médula van a estar la vascularización. Esta corteza va a estar compuesta de células estromales, las cuales en el momento que existe esta proliferación de estas células cúbicas se van a comenzar a pegar a esta proliferación, y lo que van a formar así las células de la teca. Esta va a estar formada por dos capas, una capa externa y una capa interna, y la capa interna de las células teca van a tener receptores de LH. Y este momento va a ser donde este folículo primario inicial se va a convertir o va a madurar y se va a convertir en el folículo primario multilaminar. Entonces, este también va a ser el momento en el cual en los folículos va a ser la etapa en donde el ovocito va a comenzar a dispersar los organelos por el citoplasma, y también va a comenzar a secretar enzimas y proteasas, las cuales lo va a utilizar en el momento de la fecundación. Y ya, una vez que la LH actúe en estas células de la teca interna porque tiene sus receptores, estas van a comenzar a liberar testosterona y androstenediona. Y estas células cúbicas también se le va a llamar células foliculares, que están alrededor de estas, pero al momento en el que se va a formar las células de la teca, cambian a ser llamadas como células de la granulosa. Estas células de la granulosa van a secretar la aromatasa, la cual va a convertir la testosterona y androstenediona en estrógenos, principalmente en el estradiol. Entonces, nos hemos quedado en esta parte del folículo primario multilaminar, y donde ya se está secretando el estradiol. Y bueno, entonces, aquí lo que va a ocurrir es que este folículo primario multilaminar va a seguir madurando, y en esta maduración van a surgir cavidades antrales dentro de las células de la granulosa, como vemos en esta imagen, y es donde aquí se va a convertir en un folículo secundario. Posteriormente, todas estas cavidades que se van a ir formando se van a formar en una sola cavidad, como lo vemos en esta imagen, y esta va a ser la cavidad antral, que dentro de esta va a tener el líquido antral, y bueno, esto va a hacer que el ovocito se vaya hacia la periferia, y también bueno, en este ovocito se va a formar alrededor de unas células planas que se va a conocer finalmente como las células de la corona radiada. Es en este momento donde el folículo se va a convertir en el folículo de Graf o el folículo grafiano, y ya va a estar listo para ser ovulado. Entonces, como les he ido mencionando, dentro de la fase folicular también está la fase proliferativa, y hay un punto en donde les expliqué que ya hay una liberación de estrógenos, principalmente el estradiol. Ya, este estradiol va a hacer que va a llegar al endometrio, y va a hacer que este endometrio se comience a proliferar, se comience a engrosar, y también haya mayor vascularización, y también las glándulas secreten moco para que este tejido se vuelva esponjoso y esté listo y adaptado para la implantación. Ya, llegando a la etapa, bueno, también en todo esto
me olvidé mencionar que en conclusión, en todo esto hemos visto que como desde que ha sido un folículo primordial, ha sufrido tantos cambios para llegar a estar listo para ser ovulado en foliculografía, ¿no? Y a partir de ello también hemos visto que se secretan ya más hormonas. Ya, llegando a la ovulación, vamos a ver que en un momento de la fase folicular que les he ido explicando, ocurre un feedback negativo en el cual el estrógeno inhibe la liberación de la LH y la FSH. Entonces, esto va a estar inhibido hasta el día que ocurre la ovulación, donde va a cambiar y se va a invertir este papel y va a llegar toda una carga de estas dos hormonas, y es por eso que va a ocurrir el pico de la LH. Y bueno, vamos a ver que en el día de la ovulación, al secretarse tantas hormonas, también va a aumentar la producción de AMPC cíclico dentro del folículo, y esto va a generar la inflamación. Estamos en esta etapa, va a generarse la inflamación, y es un folículo de Graft, entonces el ovocito ya está hacia la periferia, y también esta inflamación va a hacer que las paredes de esto se podría decir que se debiliten, y es ahí donde va a entrar la colagenasa y va a digerir todas estas fibras de colágeno que van a rodear al folículo, y se va a romper. Y también el ovario va a comenzar a contraerse, y esto va a hacer que se rompa y de esta forma se libere el ovocito, el cual ya va a estar maduro. Una vez que se va a expulsar este ovocito, va a estar atrapado, va a atraparlo las fibras de las trompas de falopio, y puede estar un periodo de 12 a 48 horas hasta que llegue hasta que si llega el espermatozoide y lo fecunda, pero en el caso de que no, se va a desechar con la menstruación. Bueno, ya entrando a la fase lútea, que ya va a ser posterior a la ovulación, vamos a ver que en esta fase lútea, una vez que ya ha ocurrido la ovulación, el resto del folículo que va a quedar, porque solo se expulsa el ovocito y dentro del ovario va a quedar el folículo, va a comenzar a llenarse de sangre, lo que va a hacer que tanto las células de la granulosa y las células de la teca se comiencen a mezclar, y esto se va a convertir en un cuerpo hemorrágico. Este cuerpo hemorrágico va a este cuerpo hemorrágico, como el día 14 de la ovulación hay una descarga de LH y FSH. Entonces, y como las células tanto de la teca y también de la granulosa van a tener receptores de LH, entonces esto le va a hacer que se comiencen a pigmentar las células, y es donde aquí se va a convertir en un cuerpo lúteo y un cuerpo amarillo. Una vez que se ha formado este cuerpo lúteo, también se le va a conocer como una glándula, la cual va a cumplir una función que va a ser de secretar la progesterona. Entonces, este cuerpo lúteo puede estar entre 6 a 8 días si es que no ocurre una implantación, y después poco a poco se va a ir degenerando, o si no, si es que va a ocurrir la fecundación o la implantación, este cuerpo lúteo se va a quedar un promedio de 3 meses aproximadamente. Y bueno, también este cuerpo lúteo, como les he mencionado, secreta tanto la progesterona y los estrógenos, y esto va a hacer que también comience a generar un ambiente ideal para el caso de la implantación, porque la progesterona ayuda en eso, y los estrógenos y también principalmente el estradiol, y también puede haber un aumento de la temperatura basal de las mujeres, que puede ser de 1 grado centígrado a 4 grados centígrados, y también esto como afecta generalmente a las glándulas, también va a afectar a las glándulas mamarias, lo cual va a aumentar que haya una mayor tensión, y es por eso que algunas mujeres pueden presentar algún dolor.
En el caso en el que este cuerpo lúteo también no haya una implantación, se va a comenzar a degenerar dentro de los 10 a 12 días posterior a esta y se va a transformar en un cuerpo albicans, el cual ya después se va a convertir en una simple cicatriz. Bueno, la menstruación, vamos a ver que esto ya en sí se va a basar en cuando no hay una implantación y bueno, como el cuerpo lúteo ha comenzado a degenerarse, va a disminuir la cantidad de progesterona y también de estrógenos y por ende no va a haber algo que vaya a mantener el endometrio porque como les he mencionado, esta progesterona adapta, engruesa y aumenta las capas de las células para que esté listo y esté adaptado para el momento de la implantación. Entonces, entonces aquí ya no hay este cuerpo lúteo, todavía hay una disminución de todo esto y lo que va a pasar es que este tejido, el endometrio, se va a comenzar a debilitar y se va a comenzar a degenerar y es aquí donde se va a descamar y va a ocurrir la menstruación. Y bueno, va a tener un promedio de unos 5 días, pero también dicen que puede durar entre 2 a 7 días y la pérdida sanguínea va a ser entre 10 a 80 mililitros. También es importante mencionar que la menstruación va a corresponder al día 1 del ciclo menstrual. Y como ya les he explicado, la capa funcional va a ser la que se va a degenerar y desescamar y después de que ocurra esta menstruación, la capa basal va a ser la encargada de regenerar toda esta capa funcional. Y bueno, generalmente las mujeres en este periodo de la menstruación presentan un dolor que se conoce como la dismenorrea. ¿Por qué ocurre esta dismenorrea o este dolor? Va a ser porque como ya se ha degenerado todo el cuerpo lúteo, que secretaba la progesterona también disminuye y como sabemos la progesterona tiene propiedades antiinflamatorias, pero al disminuir esta también va a comenzar a producirse un proceso inflamatorio, todo esto a partir de las prostaglandinas, lo que va a hacer que se genere este dolor en las mujeres. Bueno, esto ya va a ser un cuadro resumen acerca del ciclo menstrual. Me olvidé mencionarles que, bueno, hablando ya del eje hipotálamo hipofisario para hacer todo el resumen, principalmente el lugar donde en el hipotálamo donde se va a comenzar va a ser en el núcleo arqueado, el cual va a hacer que se libere la gonadotropina. Esta va a actuar directamente, va a actuar en la hipófisis, en la adenohipófisis, liberando mediante pulsos la FSH y la LH. En esta imagen, lo que generalmente vamos a ver cuando se va a hablar de ciclo ovárico, va a ser que bueno, entonces, el ciclo va a estar compuesto, el día 14 va a ser el día de la ovulación. Entonces, el día 1, el día de la menstruación, va a comenzar a botar la capa del endometrio y como vemos acá, va a comenzar el ciclo ovárico donde se va a comenzar la estimulación del hipotálamo a la adenohipófisis, de la adenohipófisis va a liberar la FSH y la LH, esta LH va a llegar a los ovarios y estos ovarios van a comenzar la maduración del folículo y este folículo va a comenzar a madurarse poco a poco mediante la liberación. Principalmente va a actuar en este momento la FSH y después si vemos acá hay una pequeña caída, esa va a ser la caída en la cual se va a inhibir esta producción, pero igual va a seguir para seguir estimulando la maduración y el desarrollo del folículo que ha comenzado principalmente el folículo dependiente, ¿no?
Y después de esto, juntamente con esto, también va a estar la fase proliferativa, en la cual va a adaptar el endometrio para que si es que existe la fecundación. En este momento ya ocurre cuando ya se va a expulsar al óvulo para que éste sea fecundado. En el caso de que no sea fecundado, se va a convertir en el cuerpo lúteo, el cual se va a comenzar a degradar para que en el momento que necesita si es que no existe la fecundación, acá estaría la fase secretora, en donde ya se va a comenzar a degenerar el endometrio. También vamos a ver los picos de progesterona en el momento de que ya bueno, como lo he mencionado, principalmente el estradiol que se va a generar a partir de que la hormona, lo siento, se va a generar el estradiol y va a haber los picos. Y es importante saber que la hormona luteinizante va a ser la que va a tener mayor descarga en el día 14. También, como les he mencionado, la temperatura basal puede aumentar en la mujer, generalmente entre 1 a 4 centígrados, un centígrado. Y eso es en sí lo que constituye el ciclo menstrual. Bueno, ya entrando hacia la amenorrea, primero quise hacer un cuadrito acerca del sangrado uterino normal. Este sangrado uterino normal va a tener una frecuencia de 28 más o menos 7 días, es decir, de 21 a 35 días, va a tener una duración de 2 a 7 y va a tener una cantidad de menor a 100 mililitros con un promedio de 10 a 80 mililitros. Cuando va a haber un aumento de esta frecuencia, se va a llamar proyomenorrea. Si va a haber un aumento en la duración, va a ser polimenorrea, y si va a aumento en la cantidad, va a ser hipermenorrea. Si va a haber una disminución en la frecuencia, va a ser oxomenorrea. Una disminución en la duración va a ser oligomenorrea. Y una disminución en la cantidad va a ser hipomenorrea. Bueno, la menorrea se va a referir a la ausencia del sangrado menstrual. Vamos a ver que esta puede ser a causa del aparato genital, que haya alguna malformación. También puede estar afectado el eje hipotálamo hipofisario, que hemos visto que son los principales, que es donde va a iniciarse ese ciclo menstrual. Y también puede estar asociado a enfermedades sistémicas, los cuales van a hacer que esta disminuya. Se va a definir en dos, en la menorrea primaria y en la menorrea secundaria. La menorrea primaria se va a definir como una ausencia de menarquia o primera regla hasta los 14 años, con el retraso del crecimiento o ausencia del desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, o a los 16 años con el desarrollo y crecimiento normales y presencia de caracteres sexuales. Es decir, todo esto se va a explicar aquí. Quiere decir que va a ser amenorrea cuando a los 14 años no sea una mujer que tenga también ausencia de caracteres sexuales, pero se va a llamar a los 16 cuando haya presencia de caracteres sexuales. Vamos a ver que dentro de las principales causas va a ser la anomalía cromosómica, principalmente disgenesias ováricas, que va a ser en un 43%. En un 23% puede ser complicaciones en el hipotálamo hipofisario, principalmente esto va a ser una causa central, y 18 ya van a ser anormalidades anatómicas que puede presentar la mujer. Dentro de la secundaria, vamos a ver que esta va a ser una ausencia de la menstruación durante 6 o más meses, o un periodo equivalente a 3 de los intervalos intermenstruales habituales en mujeres que previamente había presentado. Bueno, estas definiciones las quise poner porque son las que están establecidas. Pero para que se explique, quiere decir que no va a tener la regla por un promedio de 3 meses aquella mujer que tenga ciclos regulares, es decir, cada 28 días le llega su periodo menstrual. Pero también se va a definir en aquellas mujeres que van a tener periodos irregulares y tengan una ausencia en un promedio de 6 meses. Se va a llamar amenorrea un promedio de 6 meses, porque si ya va a ser mayor a un año, esto ya va a ser una menopausia.
La causa más frecuente va a ser la gestación y dentro de esta, descartando esta, va a estar la causa ovárica, que va a estar en un 40%. Dentro de este va a ser el síndrome de ovario poliquístico en un 30% y la falla ovárica precoz en un 10%. También puede haber falla hipotalámica, que va a ser un 35%, esto principalmente en una causa funcional. Esto quiere decir que algo le está inhibiendo que no haya que no se libere la gonadotropina. Y también la siguiente causa es la de la hipófisis en un 17%, y dentro de este 13% va a ser ocasionado por un hiperprolactinoma, y en el útero ya va a ser un 7% que puede ser a causa del síndrome de Sherman. Dentro de la etiología van a haber varias causas. Dentro de esta vamos a tener la causa uterina, que también se va a conocer como la agenesia mulleriana, la cual, o síndrome de Rikitansky, la cual va a ser la segunda causa de amenorrea primaria, y esta va a haber una alteración de los conductos mullerianos, y es decir, en esta va a haber una ausencia de las estructuras mullerianas, y va a haber también una alteración en de la permeabilización de esta. Esta va a tener generalmente un cariotipo normal, que va a ser un 46XX, y se va a caracterizar principalmente, va a ser que va a haber una agenesia de total o parcial de la vagina. También puede haber un útero rudimentario y los ovarios pueden presentarse normales, pero igual como no hay un útero, se va a encontrar normal, no se va a poder generar. Y esta también va a estar asociada a malformaciones renales urinarias. También vamos a tener al himen imperforado, la agenesia de la vagina o septo vaginal. El himen imperforado se va a producir por un acúmulo menstrual, que va a producir dolor, y el tratamiento principalmente va a ser quirúrgico para hacer la abertura del himen. Y también un síndrome de sensibilidad de los andrógenos. Dentro de las causas ováricas vamos a tener la diginesia gonadal. Esa diginesia gonadal va a ser de las causas principales, pero específicamente en causas genéticas o cromosómicas. Dentro de esta diginesia no vamos a observar elementos germinales de las gónadas, y vamos a ver que los ovarios van a ser cintillos fibrosos, o también puede haber ausencia de esta, o también pueden estar muy atróficas. Dentro de estas diginesias gonadales vamos a tener al síndrome de Turner, que va a ser dentro de de la agenesia gonadal, y dentro de todas las amenorreas primarias va a ser la causa principal. Esta se va a dar porque va a haber una anomalía en la cual solo va a tener 45 cromosomas, y solo va a tener 45X, le va a faltar la otra X, entonces no va a haber una falla en todo esto. Estas personas pueden presentar también puede estar asociado a algunas malformaciones como el cuello alado, también pueden presentar fibromas quísticos, y también puede haber un hipogonadismo en todo esto. Y también va a haber dentro de esta digenesia, también puede haber el síndrome de Seeger, también o conocida como la digenesia gonadal pura. Esta va a ser en aquellas personas que generalmente van a ser varones, que van a presentar el patrón masculino X y Y, pero en sí van a ser mujeres, pero van a presentar un patrón masculino X y Y, es decir, van a presentar rasgos femeninos. En sí va a haber cromosoma Y, pero no se va a expresar, por así decirlo, y por ende va a haber una ausencia de la producción de testosterona y por ello va a haber un desarrollo femenino. Dentro de esta clínica puede ser que tenga genitales femeninos, pero estos van a ser infantiles y no se van a llegar a desarrollar, y también van a estar hipoplásicos. Y bueno, por ende los úteros pueden estar estrellados, y por todo eso se va a producir normalmente el sangrado.
También puede haber la disginesia gonadal mixta, la cual va a ser un trastorno sexual en donde van a estar también los cromosomas X y Y, pero también puede hacerlo existir un cromosoma X, entonces también va a haber una alteración en todo este desarrollo de esta persona, por eso también no se va a poder producir el desarrollo. Dentro de las causas hipotálamo-hipofisiarias, como hemos visto que estas van a ser también una causa central. ¿Por qué? Porque a partir de esto no se va a poder estimular la gonadotropina ni tampoco la hormona, tanto las hormonas, la FSH y la LH. Dentro de esto puede ser un retraso constitucional, que algún tumor lo esté haciendo que esté inhibiendo también, como el prolactinoma, el hipopituitarismo, o una radioterapia craneal que altere este eje hipotálamo hipofisario y no llegue todo normalmente al ovario para que se produzca el ciclo menstrual. Dentro de las causas sistémicas pueden haber algunas alteraciones endocrinas, también el hipotiroidismo, el síndrome de Cushing, que estos pueden también alterar o inhibir este ciclo. Y también puede estar enfermedades de larga duración, que puede ser la diabetes, la enfermedad intestinal, inflamatoria, y todo esto también puede hacer que se genere una alteración y se inhiba el ciclo. Dentro de la etiología secundaria, vamos a ver que principalmente, como se ha mencionado, va a ser una causa de embarazo, pero así no va a ser, van a estar las causas uterinas, que va a ser el síndrome de Asherman o el estenosis cervical. El síndrome de Asherman van a ser sinequias uterinas, sea por un alegrado uterino, o también que sea por una cirugía, o también ocasionada por una infección, que sea por ejemplo, por una tuberculosis genital, y esto puede hacer que se produzca este síndrome de Asherman. Dentro de las causas ováricas, el síndrome de ovario poliquístico, un fallo ovárico precoz, que esté ocasionando que ya no pueda menstruar esta persona, y también que haya una anovulación crónica que deje que no va a poder ovular esta persona, y por ende no va a ocurrir todos esos cambios y no se va a dar el sangrado. Dentro de las causas hipotalámicas ya podemos ver que sea una pérdida de peso, el estrés físico. También vamos a ver que cosas, puntos psicológicos pueden alterar este ciclo, porque va a aumentar las corticotropinas, y esto puede causar una amenorrea primaria. También vamos a ver que dentro de estas alteraciones, como la pérdida de peso, la anorexia, puede ser que, para que haya una buena ovulación, para que todo el ciclo se pueda desarrollar bien, debe haber un adecuado, las mujeres debemos estar, se deben de encontrar bien, no deben estar muy desnutridas, porque eso puede hacer que todo este sistema falle, porque ya está generando alteraciones. Por ende, debe haber un índice de masa corporal mayor a 18 para que todo este ciclo se encuentre estable y por así decirlo, la mujer pueda ovular. Porque también cuando va a haber pérdida de peso, cuando hay anorexia, puede haber una disminución de las hormonas, y todo eso también puede hacer que todo este ciclo hormonal se altere. Dentro de las causas hipofisiarias podemos encontrar un hiperprolactinoma, un hipopoteterismo, una silla turca vacía. Todas estas causas hipofisiarias van a alterar y no van a permitir que se dé a cabo el ciclo hormonal, porque no se va a generar la LH y la FSH. También acá van a estar las causas sistémicas, la diabetes, el lupus, que todo esto es una causa inmune y también puede generar todo este tipo de trastornos endocrinos. También vamos a ver que algunas drogas y fármacos pueden hacer que todo este ciclo se altere. Dentro de la falla ovárica precoz puede estar la menopausia. Dentro de esto vamos a ver que al momento de tomar un laboratorio, todo esto se va a encontrar elevado y estrógenos bajos, y entonces vamos a ver que está habiendo toda una alteración, y tener en cuenta que esto se puede dar en aquellas mujeres que tengan antes de los 40 años o en los 35 años.
Bueno, que yo solo les he puesto imágenes. Esto es la imagen de un imperforado que va a necesitar cirugía para poder abrirlo y normal siga esta mujer con su ciclo hormonal. Y la secundaria, que esta puede ser el embarazo, la lactancia, que también esta puede hacer que se inhiba. Bueno, en sí, como hemos visto, hay muchas causas de esta amenorrea y para hacer el diagnóstico nosotros ya debemos de tener en cuenta todas esas causas y debemos estar ya relacionándolas porque, por ejemplo, dentro de la primaria, como les he mencionado, la principal causa va a ser de la digenesia gonadal, el síndrome de Turner. Entonces, si si se presenta una niña de 14 años que no tenga caracteres sexuales normalmente desarrollados, entonces ya vamos a estar desarrollando esto. Entonces vamos a comenzar a pensar y vamos a decir, esto puede ser una alteración cromosómica. Entonces, si va a haber esta ausencia también de caracteres sexuales, entonces vamos a pedir y vamos a dosar la FSH y la LH. Entonces, al momento de pedir esto, si estos se encuentran elevados, vamos a pedir el cariotipo para ver si hay una alteración en los cromosomas. Entonces, por ejemplo, podemos pedir el cariotipo, ya encontramos solo un cromosoma X y le falta otro, entonces ya decimos esto es un síndrome de Turner. Entonces, todo en el momento de hacer el diagnóstico, nosotros debemos de comenzar a relacionar todo esto. Si va a ser normal, puede ser que comenzamos a pensar en otras causas, puede ser una agenesia púrula y esto quiere decir que la mujer va a presentar todo normalmente sus cromosomas sexuales, tanto los dos XX, pero no va a presentar estos ovarios. Esto quiere decir que puede haber una estenosis, una cicatriz de esto, entonces por ende la mujer por algún motivo no ha podido desarrollarlo, entonces obviamente no se va a poder desarrollar el ciclo ovárico ni el ciclo uterino. También puede estar ocasionado por un déficit de disidete alfa hidroxilasa, esto es generalmente ocasionado por una hipoplasia suprarrenal congénita, lo cual va a hacer que no se desarrolle esta mujer normalmente. Y bueno, si en el caso en el que venga una mujer que no está teniendo su ciclo menstrual normal y sí tenga un normalmente desarrollo de caracteres sexuales, se va a pedir una ecografía para ver qué es lo que está pasando. Si no hay la presencia de útero, es aquí donde vamos a pedir un cariotipo para ver si si hay alguna alteración cromosómica también. Por ejemplo, vamos a descargar el síndrome de Morris, que es el síndrome mulleriano en el cual no hay todos los caracteres sexuales, tanto el útero está atrófico, entonces no se hipoplásico y no se puede desarrollar bien. Y bueno, dentro de la secundaria vamos a ver que es importante tener en cuenta estos 6 pasos, ya que cada uno se va a comenzar a desarrollar. Si es que no es el primero, es el segundo, y así vamos a comenzar a pasar diferentes hasta llegar al sexto. Si es que encontramos en el 1 el segundo, ya nos quedamos ahí, entonces ya tenemos idea de lo que está pasando. Bueno, primero, como le hemos mencionado, es generalmente ocasionado por el embarazo, entonces se le va a pedir un beta-HCG para descartar En el momento también que se pide esto, es importante pedir ya la TSH y la PR y la prolactina, ¿no? Para ver si está habiendo un diagnóstico etiológico. También en esto debemos de tener en cuenta todo esto, el porcentaje de las causas. Por ejemplo, si no estamos viendo si es no es un embarazo, pues vamos a hacer, puede ser algo ovárico, puede ser un síndrome, o si no puede ser algo hipotalámico. Entonces todo esto vamos considerando. Entonces vamos a pedir también mediante un análisis sanguíneo de la TSH o la PRL. Entonces, si encontramos este elevado, podemos decir puede ser un prolactinoma. También, si no encontramos nada y todo está normal, vamos a seguir a un test de progesterona para ver si es que por qué no está ocurriendo pues la ovulación. Y ahí podemos ver que, como les he explicado, en el ciclo menstrual hay un punto en el donde se va a comenzar, por ejemplo, el cuerpo lúteo va a generar la progesterona. Entonces,
vamos a comenzar a pensar qué es lo que está pasando. Entonces puede ser que es en ovulación, pedimos esto, y si este se encuentra normal, pedimos tanto el test de estrógenos y progesterona, que esto ya va a ser también a causa de una anomalía anatómica genital. Después de esto, si es que no encontramos, vamos a pedir una FSH y una LH, y si estas van a estar, y si estas están aumentadas, ya nos vamos a llegar a pensar que puede estar ocasionado también por una falla ovárica. Y finalmente vamos a pedir la gonadotropina, que esta puede estar ocasionada por una falla hipotalámica hipoficiaria, o podemos pensar que puede haber un prolactinoma, puede estar abriendo algún tumor que está inhibiendo todo esto. También puede ser que la persona esté con diabetes o alguna enfermedad autoinmune. Entonces ya vamos descartando con todo esto. Y también vamos a ver que para el tratamiento es necesario saber el diagnóstico etiológico, y depende si va a ser diabetes, lo vamos a hacer. Si va a ser embarazo, continuamos con el embarazo. Si va a ser, por ejemplo, una falla cromosómica, entonces vamos a ver qué es lo que le podemos dar, si va a necesitar estrógenos esta persona y todo eso. O sea, todo el tratamiento de estas amenorreas va a depender del diagnóstico etiológico, y de acuerdo a esto se va a dar el tratamiento. Bueno, ahora vamos a hacer el banco. Vamos a comenzar con el banco del ciclo menstrual. Bueno, la primera pregunta es: ¿el pico máximo de la hormona luteinizante en el ciclo menstrual se debe a la retroalimentación positiva de? ¿Están ahí? Claro. Bueno, el pico máximo se va a dar en el día 14, y como les he mencionado, hay un punto en el que en el que el folículo... Ya. Entonces, hay un punto en el que cuando se vuelve un folículo dominante, va a generar inhibina en los estrógenos, lo cual va a hacer que haya un feedback negativo en la adenopófisis, y comience a disminuir la descarga de LH y FSH, hasta que ocurre el día de la ovulación, el cual todo esto se va a invertir, y va a hacer que se va a invertir. Entonces va a ser un feedback positivo, y va a haber mayor descarga de LH y FSH, y es así como se va a poder liberar el ovocito. Entonces el que se va a encargar va a ser los estrógenos. Ya ve. No está funcionando. Bueno, sería la B. Ya. La siguiente pregunta es: ¿la hormona responsable de la ovulación
de 0,8 a 1 de grado de temperatura luego de la ovulación es, como les he mencionado, bueno, en eso me equivoqué, se va a elevar, si se eleva la temperatura normalmente, va a ser de un promedio de 0,2. Algunos hablan que puede ser más, pero según este banco, ¿cuál sería? Claro, la progesterona, porque les expliqué que en el cuerpo lúteo, va a comenzar a generar esta progesterona y también es todo esto para ayudar a que el cuerpo, el endometrio se adapte y tenga bueno, esté adaptado para la implantación, ¿no? Entonces también esto va a hacer que se eleve la temperatura de las mujeres y también va a influenciar a la glándula mamaria, la cual va a hacer que se tense. En cuanto a la gonadotropina, es cierto. Ah, es, no sé bien ya, es un desaquepeptido producido en el hipotálamo, en el núcleo arcuato. 2. Tiene una secreción constante a lo largo del ciclo menstrual. Es la hormona encargada de la liberación de la LH y la FSH durante el ciclo menstrual. Y D. Es una hormona esteroidea de acción en receptores dependientes de AMPC cíclico. Claro, porque como les expliqué al final, se va a liberar en el hipotálamo, específicamente en el núcleo arqueado o arcado. Y también esta va a ser una hormona que va a ayudar, bueno, sí, a partir de esta se va a liberar la LH y la FSH. No sé qué pasa. Bueno, se asocia siempre a ciclos ovulatorios. Bueno, esta es una pregunta que estaba en el libro y este va a ser la respuesta al síndrome premenstrual, el cual algunas mujeres lo van a padecer y dentro de esto van a comenzar a tener algunos malestares, dolores. Entonces se le va a asociar, si no va a tener otra explicación diagnóstica, se le va a diagnosticar como un síndrome premenstrual y generalmente va a estar asociado a aquellos ciclos ovulatorios acercándose al día 14 de la ovulación. Ya hablando de la menorrea, vamos a ver que una niña que no menstrua presenta dolor abdominal cíclico. Bueno, en este va a ser el imán perforado, que como les presenté en la imagen, el cuadro típico de este imán perforado va a ser que van a presentar dolor. Entonces lo que va a requerir, generalmente se puede dar en aquellas niñas que presentan caracteres sexuales, están normalmente desarrollados, entonces hacen la revisión y encuentran esta imagen donde quiere decir que la sangre no puede salir, está habiendo una retención y es por eso que está ocurriendo este dolor y por eso mediante una cirugía quirúrgica abren este himen y normalmente la mujer va a tener una vida normal, no van a ocurrir sus ciclos ováricos. La siguiente pregunta es: mujer con sangrado ginecológico y amenorrea de 7 semanas. La GCH es negativo, el útero es grande y el folículo es de 3 centímetros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
Ya. La E, ¿alguien más? También opino la E. Sí, también. ¿La E o la D? Disculpen, no les estoy escuchando. También, sí, está bien. ¿Es una falla ovárica prematura o también, esta es una pregunta más o menos confusa porque también, según lo que dicen, puede ser una disfunción ovulatoria, pero no tiene como que la mujer no tiene tanta clínica. Entonces, también esta es una falla ovárica prematura. Ya. Mujer de 25 años que tiene 3 hijos con ciclos regulares, se aplica anticonceptivo medroxiprogesterona y hace 2 meses no regla y esta va a acudir a consulta. ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, esta va a ser, como hemos visto que dentro de las causas de amenorrea secundaria va a estar también los fármacos, entonces va a ser una causa de amenorrea secundaria a partir de la toma del anticonceptivo. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la primera causa de amenorrea secundaria en un paciente de edad productiva sexualmente activa? Esta sí está fácil. Nadie. Sí, embarazo. Y bueno, ¿cuál va a ser la causa más frecuente de amenorrea? La D. Claro. Como has visto, generalmente esa es la pregunta que más llega de amenorrea secundaria. Por eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, vamos a ver que hay una mujer, paciente de 25 años, que va va a acudir a consulta médica refiriendo un vacío amenorreico de 8 meses de duración y en el test de gestación este está negativo, la exploración ginecológica y mamaria es normal y tras la administración de progesterona se produce un sangrado menstrual. ¿Cuál sería la actitud que usted va a seguir? Sí, sí, sí. Ay, voy a hacer más grande. Bueno, lo voy a leer. A, diagnóstico de alteración de hipotálamo hipoficiario directamente. B, concluyo que se trata de un síndrome de Asherman. C, la causa más frecuente de la patología es una sospecha de endometriosis. D, el diagnóstico de anovulación a nivel ovárico. Y E, diagnóstico de alteración del eje a nivel tubárico. Bueno, La D. sí, cuando nos vamos a referir a una anovulación, entonces se va a referir que por qué no está ocurriendo, entonces vamos a pensar por qué se está ocurriendo. Bueno, cuando dicen anovulación se va a referir en sí a una amenorrea. Y como normalmente ella es una mujer de 25 años y entonces hasta esta edad ha tenido normalmente sus ciclos menstruales. ¿Cuáles son las principales causas que nosotros hemos visto? Es la causa ovárica, es la principal y entonces después del embarazo y por ende sería la D. Eso es todo, gracias.